Listo, en el Classroom les acabo de compartir el archivo con que vamos a trabajar la clase de hoy. Se llama Ejemplo Factory. Recuerden que el último tema que habíamos visto fue Singleton, que fue el patrón de diseño Singleton con el que garantizamos que una clase se instancie una sola vez y que sea única. Entonces ahora lo que continúa es el patrón de diseño que se llama Factory. ¿Me confirman por favor que estamos escuchando? Estamos viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok, vale. Listo, entonces este patrón de diseño es muy sencillo, mucho más sencillo que Singleton incluso. Cuando hablo de que es sencillo, puede que muchos me digan no, pero puede que no sea muy práctico, porque digamos que estamos acostumbrados a instanciar los objetos de una forma directa. Pero entonces volvemos a lo mismo que les he comentado. Los patrones de diseño existen para unificar los códigos y como para tener un estándar. Entonces, así como el patrón de diseño Singleton, lo que busca es que un código sea único y que en determinada empresa que tiene 10.000 líneas de código en software, yo pueda hacer el Singleton para garantizar una instancia única, perdón. El patrón de diseño Factory me sirve cuando hago un software grande. Obvio que si el software tiene 20 líneas, pues uno no le ve la utilidad. Pero cuando hay un software, en este caso, digamos un videojuego, entra a tener mucha utilidad tener este patrón de diseño. Entonces, la pregunta es en qué consiste el patrón de diseño. Este patrón de diseño se va a usar para instanciar los objetos y para instanciarlos casi que de una forma automática, para que el propio método que se realice sea el que llame las instancias o sea el que llame la clase adecuada. Entonces, ¿qué significa eso o cómo va a ser eso? El mismo archivo que tengo acá abierto de blog de notas es el que le subí acá al Classroom. Entonces este archivo, el que tengo acá, voy a pasarlo a NetBeans. Listo, entonces les voy comentando qué es el patrón de diseño Factory. La idea es que cuando yo use ese patrón de diseño, quede automatizado la creación de varias instancias, digamos que de una clase similar. Entonces van a haber instancias de clases similares. Eh, Voy a retomar el ejemplo del videojuego. El videojuego que hicimos, donde teníamos por allá dos personajes que se atacaban, se quitaban vida. Entonces yo creaba, no recuerdo qué nombre tenían, pero digamos que fuera personaje príncipe y villano. Supongo que fueran los dos personajes. Entonces yo necesitaba crear un personaje príncipe y un personaje villano. Entonces con el patrón de diseño Factory, esos personajes se van a crear automáticamente. Cuando digo automáticamente me refiero a que yo no lo instancio directamente, sino que yo pregunto al usuario el tipo de personaje que desea crear y ya el propio método es el que crea la instancia. No lo creo yo desde el código directamente, por decirlo así. Entonces eso me sirve mucho porque, digamos, si el juego es grande, entonces yo no voy a tener que estar preocupado por instanciar cada clase, sino que digamos yo desarrollo la parte principal del juego y hay un compañero de trabajo que es el que
se dedica a escribir las líneas de código que van a instanciar los objetos. Entonces, en este ejemplo, ¿qué sucede? En este ejemplo tengo una clase principal que se llama factura. ¿Ves? Entonces ya todos sabemos que yo con esto acá hago el importe de unas librerías. ¿Ves? Hago el importe de unas librerías y entonces estoy importando esto porque más adelante voy a usar la parte de leer, ¿cierto? Que es lo del el escáner. ¿Ves? Luego tenemos acá un abstract class factura. Entonces empezamos viendo qué es este código. Ya sabemos que aquí entonces hay una clase factura. ¿Y qué es abstracta? Cuando yo tengo una clase abstracta significa que esa clase nunca, o la idea de esa clase es que no se va a usar en el código, solo me va a servir de referencia. Entonces lo más lógico es que yo en mi línea de código no instancie la clase factura, no hago una sola instancia de ella porque es abstracta. Entonces, lo que es abstracto es como virtual, como fantasía, como que está en la mente. Y entonces, ¿para qué me sirve esa clase abstracta? Ya enseguida vamos a ver. La clase abstracta, al igual que cualquier otra clase, tiene acá unos atributos. En este caso tiene un ID que es de tipo entero y que es privado. Tiene un importe que es de tipo doble y que es privado. Y tiene, en este caso acá va a ser un método que se llama getID, que es un método que devuelve un valor entero, es público y lo que hace es que regresa el valor de este ID, ¿cierto? Entonces ya este es un get para devolver el ID, que ya lo hemos visto. Este es un set para configurar el ID. Entonces este ya no devuelve valor, sino que configura el ID. Listo, ya eso lo hemos visto también. Este es un get que me devuelve el valor guardado en importe. Y este es un set que me va a configurar el valor del importe. Ya eso lo hemos visto, entonces son los get y los set del ID y del importe. ¿Para qué se usan? Para que yo no llame directamente al ID y al importe, sino que a través de estos métodos lo guarde el valor o obtenga el valor. Bueno, ya eso está entonces ahí claro. Y tenemos en este caso, un método público abstracto de tipo doble que se llama getImportIva. Entonces esto es un método que es abstracto, o sea que no lo vamos a usar directamente o desde aquí no lo vamos a usar en la línea de código. Sabemos que este es su nombre, sabemos que es de tipo doble decimal y que es público. Entonces resulta que les estaba comentando que la clase factura no se va a usar directamente. Entonces, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para crear un tipo de clase que se llama factura IVA. Entonces la clase factura IVA es ten de factura. Esta factura fue la primera clase que estaba creada allá arriba. Y esta nueva clase factura es ten, que significa hereda. O sea que la clase factura IVA va a heredar todo de la clase factura. ¿Qué significa que hereda? Significa que los mismos atributos que están definidos acá para factura, o sea, estos dos señores, van a estar definidos acá abajo para factura IVA. Con decir extend le hereda los atributos y le hereda los métodos. Estos mismos métodos que están definidos aquí, estos get, estos set y este método que estaba acá abstracto también va a estar en factura IVA. Dicho de otra forma, es como crear una copia de esta clase, pero ahora se va a llamar factura IVA esa copia. Entonces eso es lo que se llama herencia. Esta es la clase padre y esta es la clase hija que está heredando todo. Es como una copia. Arroba override
lo que me dice es que listo, tú me heredaste todo de factura, pero yo te voy a cambiar algo. Entonces recuerden que con esto, ya lo había nombrado en clase, voy a cambiar una parte de la herencia. Entonces, ¿qué voy a cambiar? Este método que arriba era abstracto, aquí ya no es abstracto, sino que aquí ya, observen que la clase factura IVA ya no es abstracta tampoco. Es una clase de, digámoslo así, normal, no es abstracta, que heredó todo de esta clase abstracta. Y este método ya no va a ser abstracto tampoco, sino que va a ser tipo doble, que es decimal, y va a ser público. Y entonces acá este método era abstracto y no tenía definida. Vean que este método no tenía definido ninguna secuencia de código. Acá ya sí lo tiene definido. Entonces ese método que se heredó se modifica para que él lo que haga es obtener el valor del importe, que es un método que está definido, que lo que hace es que devuelve, return el importe. Entonces aquí lo tengo y ese valor que obtengo de importe lo multiplico por 1.21. O sea que si le ponemos lógica a esto, lo que está haciendo es que el valor que esté guardado en importe le voy a sumar el 21%, que multiplicar por 1 es el 100%, multiplicar por 0.21 es el 21%. O sea que multiplicar por 1.21 es este valor subiéndole 21% más. Entonces, o sea que la factura IVA se le va a subir el 21%. En este caso, por determinado motivo, el IVA es del 21%. ¿Cierto? Entonces, recuerden que se pueden manejar diferentes valores de IVA, diferentes valores de impuestos. En este caso, este tipo de factura va a tener el 21%. Tenemos otra factura, factura IVA reducido. Esta es otra clase que hereda de factura. O sea que esta también, todo lo que tenía factura ya, es como si se creara una copia para este señor. Sobrescribo el método getImportIVA. Entonces, ambas clases tienen el mismo método, pero el método hace cosas diferentes. Para aquella, lo que hace es getImporte, o sea, el valor guardado del importe y le sumo el 21%. A la que se llama factura IVA reducido, también le obtengo el importe, pero le adiciono el 7%. ¿Cierto? El valor del 100% se le adiciona el 7%. Eso multiplicar por 1.07. Para de pronto el que no lo ha manejado, no lo ha visto, si yo les digo tengo 100.000 pesos, pero tiene un IVA del 7%, entonces yo puedo multiplicar ese 100.000 pesos por 1.07 y ahí le estoy sumando el 7%. Cualquiera puede decir, ah, no, pero es que yo lo hago es tomando este valor, multiplicándolo por 0.07, lo que sería el 7%, y cuando ya tengo ese valor, entonces ese valor se lo sumo al propio getImporte. Entonces es una forma también normalmente que uno lo hace. Primero saco el 7% y luego se lo sumo al total. Pero para agilizar, yo lo puedo hacer directamente así. 1.07 y aquí de una vez le estoy sumando el 7% al valor total. Hasta ahí tengo una clase padre, tengo dos herencias, tengo dos sobreescrituras de los métodos. ¿Vamos bien? ¿Alguien no ha entendido? Coméntame. Hasta ahora todo bien, profe. Ok, respondo. Bueno, perdón por no haber leído esto. El override sí precisamente me permite modificar un método que se hereda. O sea, yo no lo uso en una clase que le esté creando desde cero. Yo lo uso
yo lo uso cuando yo heredo un, una, una clase, ¿cierto? O sea, de pronto hayamos escuchado hablar sobre herencia, que es como crear una copia. Entonces ahí yo uso el override que me permite decir, listo, yo heredé, el método se llama igual, pero va a hacer cosas diferentes. Entonces ahí uso el override para decir que es el mismo método, pero hace cosas diferentes. Como en este caso, heredó hacia dos tipos de clases, tienen nombre diferente, factura IVA y factura IVA reducido, y el mismo nombre del método, que aquí es guía importe IVA, hace algo diferente que a este otro señor. ¿Dónde se lo digo? Con el override. Todo lo que yo escriba abajo del override, él lo toma de que es lo mismo que se heredó. Esta es la instrucción de heredar. Es lo mismo que se heredó, pero que va a ser algo diferente. Entonces yo debajo del override puedo escribir el método, como puedo escribir un atributo y darle un valor diferente. Todo lo que está abajo del override. Observen que este verdecito de aquí, después que yo escribo el override, este verdecito aquí me dice que es un método implementado desde Java aplicación 31 punto factura. Entonces, ya que ahí está diciendo que está heredado desde factura. Este señor método está heredado de acá arriba de esta clase factura. Entonces, esto mismo acá nos habla un poco sobre eso. Vean que me dice que si presiono control mayus pet, me va a ir al método ancestro, ¿cierto? Que es como el padre, el ancestro. Listo. Ok, entonces ahí les había comentado, esto es una clase abstracta, no se va a usar directamente en el código, pero sí se usa para hacer las dos herencias. Vámonos entonces a la clase factoría factura. Esta clase es la que usa el patrón de diseño factory. Este es el tema que vamos a ver. Entonces, ¿qué hace la clase factoría factory? A través de esta clase yo voy a crear las instancias de factura IVA reducido y de factura IVA. Entonces esta clase es una factoría, o sea, una fábrica de facturas. Entonces, ¿qué me hace? Me dice acá, public static factura, get factura. Entonces esto es un método que se llama getFactura, este es el nombre del método, y entonces es un método que devuelve un valor, vean que tiene un return, y ese valor que devuelve es de tipo factura. Listo, entonces un método puede devolver un valor de tipo entero, de tipo decimal, de tipo texto, carácter, pero también lo puede devolver de tipo clase. O sea que este método va a devolver un valor de una clase de tipo factura, que fue esa abstracta. De tipo factura. Ok, entonces aquí me está diciendo que este es el tipo que va a devolver que es de tipo factura, este es el nombre. Y este es el atributo que voy a usar. Voy a usar un atributo de tipo string y que se va a llamar tipo. Y entonces la secuencia de este método es la secuencia del método es sí. Entonces esta es una forma abreviada de usar la instrucción sí, la estructura de un sí. Entonces me dice sí tipo punto equals entre paréntesis IVA, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Entonces es una estructura abreviada de usar el sí. Entonces nosotros normalmente diríamos si tipo y pusiéramos el comprobante igual y le ponemos acá IVA. Entonces esta es una forma abreviada de si tipo punto igual y lo que estén en paréntesis es lo que voy a comparar. Uso las comillas porque estoy comparando no un atributo, o sea, no una variable, sino una palabra exacta. Entonces por eso uso las comillas. Entonces observen que tipo es de tipo string, por eso lo estoy comparando con una string. Listo, entonces, ¿qué me hace esta instrucción? Que el valor que esté guardado dentro de tipo sea igual a la palabra IVA.
Si es igual a la palabra IVA, entonces me va a retornar el método, me va a retornar una nueva. Entonces vean que aquí ya creo una instancia new factura IVA. Vean que esto es una instancia de la clase factura IVA. Entonces, si la palabra guardada en tipo es IVA, me crea una instancia o me arroja una instancia de nueva factura IVA. Si no es igual a la palabra IVA, entonces me regresa una instancia, un return, una nueva instancia de factura IVA reducida. Entonces, a través de esta secuencia de código, yo estoy creando o una instancia de factura IVA o una instancia de factura IVA reducida, que son las dos alternativas. Yo bien puedo decir si tipo es IVA o si tipo es IVA reducido. Ya puedo poner los comprobantes que yo quiera. Y esto en este caso funciona porque tengo dos tipos de factura. Pero si fueran 20 tipos de factura, pues entonces ya yo puedo poner varios sí o puedo poner un caso, ¿cierto? Un suite y para cada caso creo la nueva instancia de acuerdo a lo que necesite. Listo, entonces eso es lo que me hace Factory. Vean que de acuerdo a lo que esté guardado en tipo, él va a devolver una nueva instancia de este tipo o una nueva instancia de este tipo. Listo. Entonces vámonos a la clase principal a usar eso que está ya definido arriba. Entonces tengo una clase pública Factory. Tengo... A ver, veo algo acá. Listo. Tengo una clase pública que se llama Factory. Tengo acá el método principal de mi algoritmo, que tiene un entero llamado A, tiene un string inicialmente vacío, y lo que me dice es ingrese el número del tipo de factura. Entonces si me ingresa el número 1, va a ser un tipo IVA normal, y si me ingresa el número 2, va a ser un tipo IVA reducido. Definimos acá un escáner que se llama leer, que es el nuevo escáner. Perfecto, ya esto lo conocemos. Y vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? Un entero, ¿cierto? Entonces leer.nest entero. Y ese valor entero que se va a leer se va a guardar en la letra A, que es de tipo entero. ¿Listo? Entonces, si A es igual a 1, entonces la letra B, que estaba acá vacía inicialmente, va a ser igual a IVA. En caso contrario, si A es igual a 2, entonces la letra B va a tener el valor de IVA reducido. Y si no es ni IVA ni IVA reducido, entonces va a decir no ingresó un tipo de factura válido, ¿cierto? Porque solamente tiene dos opciones, o IVA o IVA reducido. Entonces, con esta estructura de control, garantizamos que él me ingrese un 1 o un 2. Si me ingresa un 0 o un 5, le va a arrojar un error. Esto es simplemente una estructura de control. Cualquiera me puede decir, pero yo me puedo ahorrar esta línea de código simplemente diciéndole al usuario, ingresa la palabra IVA para generar una factura de tipo IVA. O ingresa la palabra IVA reducido para generar una factura de tipo IVA reducido. Y se puede, claro que se puede, pidiéndole al usuario directamente esto o esto. Sino que muchas veces es más fácil pedir al usuario un 1 o un 2. ¿Cierto? Hay menos probabilidad de que se equivoque pidiéndole ingrese 1 o 2. Entonces ya pues si ingresa un 0, un 3, pues ya hay un error, pero es más fácil controlar de que él ingrese 1 o 2, porque si le pedimos IVA puede que meta un espacio, puede que meta una B mayúscula, una tilde, entonces bueno, hay más lugares a error. Entonces esto simplemente minimiza la posibilidad de error, pero cualquiera que diga, no, es que yo en mi código voy a pedir al usuario que ingrese esta palabra, pues lo puede hacer, solo que muy seguramente va a tener más errores de ejecución cuando el usuario se equivoque ingresando las palabras. Que recuerden que si no coincidieran las palabras exactamente con esta, pues siempre le saldría el error al usuario.
Bueno, eso simplemente como para que observen que se puede hacer de diferentes formas. Entonces ahora yo voy a instanciar una factura. O sea, te voy a crear una instancia. Normalmente cuando creamos una instancia, yo le diría factura, que es esa factura abstracta inicial que teníamos, ¿cierto? Entonces la factura F, este va a ser el nombre de mi factura, va a ser igual. Normalmente, aquí quería, iría un new, ¿cierto? Y le podríamos poner factura IVA o factura IVA reducido. Eso es lo que normalmente haría. Pero con el método factory, entonces ya el señor que está trabajando aquí en la parte de código principal, él define factura F. Observen que él define factura. Él no sabe cuántos tipos de factura hay. Lo mismo sucedería en el videojuego. Él no necesita saber cuántos personajes hay. Él simplemente dice personaje F. Va a ser igual a qué? A la clase, a esa clase que es el factory. En este caso, la clase factoría facturas. Vean, es una clase, que me crea las otras facturas. Entonces yo la estoy llamando acá. Factoría facturas es la clase factory. Y tiene guardado un método que se llama getFactura. Observen que ya tiene un método llamado getFactura. ¿Qué hace ese método? Retorna un nuevo tipo de factura. Entonces ese método retorna un nuevo tipo de factura y entre paréntesis ese método tiene un valor string, ¿cierto? Que entonces ese método getFactura es este señor que está aquí, que de acuerdo a este string, que en este caso aquí se llama tipo, si es IVA, pues lo crea factura IVA y si en caso contrario es factura IVA reducida, porque apenas hay dos tipos, ¿cierto? Listo, entonces acá yo llamo la clase factoría facturas, llamo el método getFactura y le uso el string que debe tener la palabra IVA, esta o tiene la palabra IVA reducida. Entonces aquí automáticamente el de acuerdo a la palabra que está aquí guardada me está creando un new factura IVA o me está creando un new factura IVA reducido. Ya se creó la instancia, con eso ya se creó la instancia en F. Vean que el que ingresa aquí el código, él ni siquiera está viendo que new está creando. Pueden haber 20 tipos de factura y él no los está viendo. Él solamente le está diciendo, créamela de acuerdo a lo que el usuario elige. Y se va a guardar en F. Pero yo no sé exactamente cuál es, sino que ya eso lo hizo otro compañero. Entonces, también es una forma de alivianar el código en esta parte. Porque a mí aquí me hubiera tocado poner una condición que dijera si es IVA, entonces créame una factura IVA. Si es IVA reducido, créame una factura IVA reducido. Entonces cualquiera me dirá, ah, pero es que la misma condición que pusiste aquí, pues yo la puedo poner abajo. Y sí, claro. Pero volvamos, por ejemplo, al caso del videojuego. Yo creo un personaje, el personaje se muere. Entonces vuelvo a crear el personaje. Pues cada vez que yo fuera a crear el personaje, como existen 20 tipos de personajes, yo necesitaría escribir esta línea de código en mi código principal para que él elija qué tipo de personaje crear. Mientras que el factory se escribe el código una sola vez y cada vez que yo voy a crear una instancia, pues uso la clase con el método y ya le elige cuál crear. Entonces vean que yo aquí ya no tengo que estar ingresando el código. Yo repito, si esto se hace una sola vez, pues la misma condición que está allá arriba la pongo aquí abajo. Pero si yo necesito crear 20 tipos de factura, poner 20 veces la condición, ya se vuelve más largo el código. Entonces aquí yo me estaría ahorrando esas condiciones cada vez que voy a crear la factura, sino que automáticamente esto la genera. Entonces ya sabemos que F me crea una instancia de cuál factura, de la que eligió el usuario. Ven que yo aquí ni siquiera sé cuál va a ser porque depende de lo que el usuario diga. Y esa nueva instancia, recuerden que todas las facturas tienen los mismos atributos y los mismos métodos porque se heredaron de la principal que fue factura.
O sea que este método CID existe para todas las facturas. Entonces yo aquí le estoy configurando el ID a esta primera instancia con el valor de 1. Listo, entonces quedó guardado. Yo esto también lo puedo preguntar, ingrese el ID de la factura. En este caso lo ingresé manualmente. Arrojo un mensaje que dice ingresa el valor del importe de la factura, o sea, como del valor total de del valor bruto de la factura. Entonces, la instancia F tiene un método que se llama setImport. Vuelve a lo mismo, sin importar el tipo de factura, todas tienen este método, setImport, que lo que va a hacer es que va a guardar en importe lo que él me lea, el entero que él me lea al usuario. Listo, entonces ya tiene guardado un ID, tiene guardado un importe. Ahora dice, el valor del IVA del importe es. Listo, entonces, ¿qué me va a imprimir aquí en pantalla? Me va a imprimir, voy a llamar la instancia F que tiene un método que se llama getImportIVA. Y eso es lo que va a imprimir. Pero ¿qué hace el método getImportIVA? Observen que yo estoy llamando la instancia y el método. Pero resulta Eso devuelve el valor que tenía. el getImportIVA me hace el proceso que está aquí. Este señor que está aquí. El getImportIVA me toma el importe y lo multiplica o le adiciona el 21%. Pero como yo no sé qué clase se creó, vean que este nombre del método es igual para los dos tipos de factura, para este y para este. O sea que sin yo saber cuál factura va a crear el usuario, el método se llama igual. Y dependiendo si el usuario eligió esta, pues le adiciona el 21%. Y si el usuario eligió esta, le adiciona el 7%. Entonces observen que yo puede que no sepa quién hizo esto ni cómo lo hizo. Pero yo en mi línea de código principal, yo le estoy diciendo, sácame el importe del IVA, sin saber si va a ser del 7% o del 21%. ¿Quién sabe eso? La clase en específico. ¿Y cómo sé qué clase se creó? Pues el factory es el que decide. Entonces, esta es la gracia de un factory, que él me decida automáticamente la clase sin yo tener que estar decidiéndolo acá en el código. Bueno, escucho sus comentarios. A ver qué me dicen por acá. Sí, exacto, se sobreescribe. Se sobreescribe para que se llame igual, pero pueden hacer cosas diferentes. Y precisamente eso es lo que me interesaba, que hicieran cosas diferentes porque vean que uno sacó el 7%, el otro saca el 21%. Entonces, los escucho, ¿estamos bien? ¿Dudas, preguntas? Voy a ver dónde está aquí. Esto es todo, aparentemente me quedó aquí montado. Ok, entonces voy a crear acá una factura de tipo IVA, o sea, de la que saca el 21%. Y se ingresa el valor del importe de la factura. Vamos a darle 100.000 pesos, 100. Entonces me dice ahí 121, o sea, el 21% de 100 es 21, o sea que ahí saco el valor total. Listo. Ahora vamos a seleccionar un tipo 2 y vamos a poner 100. Entonces, para ambos casos, la línea de código dice el método getImport, pero como la clase que está creando factory son diferentes, el valor del IVA está siendo diferente. Acá el IVA fue del 7%. Listo, entonces eso es un factory. Los escucho, sí, la clase la empezamos como a las 10:05, 10 y algo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? No, todo bien.
Parece excelente. ¿Y el resto qué? Ok, bueno, entonces como el silencio otorga, repita que señor Elkin todo. Recuerde que la clase está siendo grabada y la voy a subir a YouTube y ahorita les comparto el enlace. Teníamos un ejercicio que primero se planteó y luego yo les di como una idea de cómo desarrollarlo. Hay otra forma de factoring más sencillo. No, ¿es una pregunta o una afirmación? O sea, de pronto conocen un factoring más sencillo. Recuerden que, bueno, muy bien lo que él me comenta. Eh, las, estos se llaman patrones de diseño. Entonces los patrones de diseño es como decir las recetas. Entonces resulta que hay una receta para hacer arroz, pero resulta que hay alguien que hace el arroz diferente. O sea, primero lo frita, primero lo tapa con agua, qué sé yo. Entonces igual le queda un arroz. ¿Sí? Entonces el patrón de diseño es como una forma que te dice esto se hace así y todos sabemos de qué hablamos. Entonces, cuando yo les digo vamos a hacer, por ejemplo, cuando uno dice de forma general vamos a hacer un arroz, digamos que hay una receta que es la más común, pero puede que haya alguien que lo haga un poco diferente y que es el mismo arroz, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede en el Factory, hay una forma estándar, conocida por la mayoría, pero si usted puede hacer algo no igual, pero que funcione igual, pues usted le podría funcionar eso. En este caso, pues es como la forma más estándar de hacer un factor y esta es la forma más estándar. Si usted más adelante encuentra una forma más sencilla por la experiencia, pues yo diría que puede que sea más sencilla dependiendo del campo. Resulta que si usted encontró que para un videojuego es más fácil hacerlo de otra forma, pues perfecto. Pero como tal no hay una forma más sencilla que aplique en todos los casos. Esta es la forma más sencilla que aplique en todos los casos. Ya para un software puntual, pues usted va a encontrar que hay formas más sencillas, pero depende más del tipo de problema que esté haciendo, que como tal el factor. Factory está la forma más general, que realmente no tiene muchas líneas de código. Observen que realmente lo de Factory se tradujo en tener las clases definidas, porque es necesario tener varias clases definidas. Pueden ser hasta 20 tipos de clases, 100 tipos de clases. Y el Factory, este es el patrón de diseño. El resto, pues es parte del ejercicio propiamente. Pero el factory es simplemente esta clase que se llama factoría factura, donde el factory es el que define qué tipo de factura se crea. Esto es el factory. Si yo le digo, créeme, la clase factory es esta. Ya esto, pues son las clases de factura que tiene el ejercicio y este es el desarrollo del ejercicio como tal. O sea que el factory es solamente esta clase. O sea que es cortica. Solamente tiene un 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 líneas de código, son muy corticos. Creo yo que es la forma más sencilla de crear un factory con 7 líneas de código. Listo. Teníamos un ejercicio de un jueguito donde creamos un personaje, dos personajes y teníamos un método de atacar y donde esa acción de atacar le restaba vida al otro y el juego acababa cuando la vida de uno de los dos llegara a cero. Yo en clase les di la idea de cómo se hacía, eso quedó ahí por hacer. Entonces para dentro de 8 días recibo ese ejercicio, solo que vamos a tener dos personajes, ¿cierto? Entonces vamos a tener un personaje principal, que lo pueden llamar como quieran, ¿cierto? Va a ser un personaje principal. Y de ese personaje, pues ese personaje va a tener lo mismo que tenía en clase, una vida, una fuerza, ¿cierto? Bueno. Y de ese personaje principal va a heredar hacia dos tipos de personajes.
hacia, puede ser un héroe y hacia un villano. O sea, es tipo héroe, tipo villano. Y entonces la diferencia, el override lo pueden hacer de que pueden poner un override donde para el héroe la vida sea un poco más alta y la fuerza sea normal. Pues la definida acá inicialmente en la clase principal. Y para el villano pueden dejarle la vida igual a la definida, pero le pueden hacer el override para la fuerza. O sea, no sé yo, ya queda de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo único que yo requiero? Que se cree una clase principal de personaje y que de ella hereden hacia dos, hacia héroe y hacia villano. Y que luego usted me haga un factory donde dependiendo de lo que ingrese el usuario, me crea un nuevo tipo de héroe y un nuevo tipo villano. Y acá en el desarrollo del algoritmo, pues vamos a pedir al usuario que ingrese el tipo de héroe que va a crear y utilizamos los mismos métodos que habíamos definido en clase, que el de atacar, resta la vida y así sucesivamente. Listo, entonces lo único que le vamos a adicionar a ese ejercicio es el factory. Bueno, entonces, escucho, dudas, eso es lo que vamos a hacer para 8 días. Acá está el módulo, también está en el Classroom. En el módulo, no recuerdo exactamente cuántos patrones de diseño hay. Entonces en el módulo está el singleton, que ya lo vimos, el DAO no lo hemos visto, el facade no lo hemos visto. El CRUD puede tener utilidad como patrón de diseño. Listo, entonces no sé cuántos alcancemos a ver de aquí. Y hilo si dijimos si les dije que lo íbamos a ver, que es el último tema para el parcial 3, que tiene que ver con ciclos de vida, con prioridades, con sincronización. Toda esta última parte es súper importante porque es lo que se llama programación paralela, que usamos algoritmos en paralelo. Listo, pero de los patrones de diseño, pues los que alcancemos a ver. Listo, yo ojalá alcancemos a ver la mayoría, pero sí les rescaté los para mí son los de más utilidad en el mercado, que es el singleton y el factor. La siguiente clase, pues vemos cuál de estos dos seguimos desarrollando. Les escucho, tenemos ya un taller para dentro de 8 días.